Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Fajardo Tapia, soy licenciada en gerontología. Soy parte del equipo de voluntarios de la Asociación Civil Red Eje México. Como sabrán, hay un proyecto que se ha estado impartiendo durante este mes con diferentes temas que se llama Lazos que Educan. Espero compartirles un poco de mi experiencia. El tema que les voy a compartir ahora es el de cuidado del cuidador. Es un tema muy importante y más enfocarlo o tener en cuenta en estos momentos que estamos viviendo, que es la pandemia. Vamos a empezar con quién es el cuidador. El cuidador es la persona que realiza actividades, válgame la redundancia, de cuidado de una persona o un paciente dependiente. Como gerontóloga, nosotros enfocamos el rol del cuidado con el cuidado de personas adultas mayores. Pero ahorita vamos a dejarlo no solamente en adultos mayores. Enfoca a adultos jóvenes, adultos maduros, niños que dependan totalmente de un cuidador. ¿Quién es el cuidador realmente? Puede ser ya sea mamá, papá, cónyuges, hijos, nietos, etc. Probablemente también pueden ser amigos o vecinos. Dejando a un lado este aspecto que solamente a las personas adultas mayores son a las que se cuidan, pero no. El cuidador empieza desde la persona que llegue a necesitar un cuidado permanente. ¿Cuáles son sus principales funciones del cuidador? De ella podemos hablar que es una rutina diaria, desde el baño, desde las comidas, los 3 tiempos, los medicamentos, la asistencia médica, desde las consultas, llevar al paciente a consultas, rehabilitaciones, etc. Estos roles son diarios, no hay pausas, no hay, por ejemplo, en medicamentos, hoy te los doy, mañana no, se tiene que dar un seguimiento para el bienestar del paciente. Pero nos vamos a enfocar en cuáles son las necesidades del cuidador. Como sabrán, muchas personas durante este tiempo o conforme van pasando los años de nuestras vidas, jamás nos vamos a imaginar que vamos a ocupar ese rol muy importante en nuestras vidas, que tal vez llega a necesitar mi papá, llegue a necesitar un hermano, llegue a necesitar un vecino, llegue a necesitar un amigo y ocupar ese rol. Pero las principales necesidades de nuestros cuidadores, que es el tema más importante que estamos enfocados ahorita, dejando a un lado a los pacientes. Las necesidades principales de nuestros cuidadores son enfocadas en el área biológica, psicológica y social. Vamos punto por punto. Como cuidador ocupan un rol de 24/7, dependiendo de los familiares. Es un rol muy desgastante, por mucho amor que se le implique, siempre llega a haber algo que nos llegue hasta el tope y es de mucho cuidado, porque ya no va a ser solamente un paciente enfermo, podrían ser 2 pacientes enfermos y eso es muy peligroso en cuestión de salud de nuestro cuidador, porque ya no podrá brindarle la atención adecuada a nuestro paciente dependiente. Las principales necesidades en el área biológica es que también necesita, ya sea, dejémoslo global, cada quien se puede involucrar o imaginar, o si ya tienen algún conocido, podrán pensar en esa persona, ya sea que tenga el cuidado de su adulto mayor, el cuidado de su hijo con algún padecimiento que lo haga dependiente, etc. Pero en el área biológica, pongámonos a pensar que también esta persona necesita atención médica, que también probablemente tenga sus propias enfermedades, ya sean crónicas o algún padecimiento que requiera de algún cuidado médico. Necesita también en el área psicológica, que es ya sea de un familiar directo, es un desgaste emocional fatal, porque llegan a tener pensamientos tal vez de mi cuidado no le está haciendo bien a mi papá, no le está haciendo bien a mi hijo, etc. Pero sus necesidades también es ser
atendido psicológicamente. Social, que es el área más común y más importante, no menos que las demás. En el área social también se vienen afectados. Si es una persona con, ya sea hija, pero tiene familia, tiene hijos, tiene esposo, tenía a lo mejor porque ya lo dejó haciendo suposiciones, que no es bueno, tiene un trabajo y todavía cuidar a su paciente, en este caso es un desgaste total. Se pierden tiempos con hijos, se pierden tiempos con el marido, se pierden tiempos con el trabajo que hay. Volviendo al trabajo, hay personas que han llegado a dejar su trabajo por tener el cuidado de su familiar, y eso es un desgaste también. Por ello, en estas 3 esferas es importante que el cuidador tenga también atención médica, tenga atención psicológica y tenga, aunque sea tiempo libre para él, tiempo para respirar, tiempo para hacer alguna actividad física, ya sea caminar 20 minutos, escuchar música, hacer alguna actividad recreativa, si puede su paciente hacer alguna actividad manual, junto con él poderla hacer, también es muy importante para que ellos respiren. Es un rol muy pesado, es un rol que nadie, absolutamente nadie que tenga esa experiencia pudiera expresarla, ¿no? ¿Cuáles son, otro punto muy importante, cuáles son los sentimientos del cuidador? Uno de los puntos muy importantes, como les decía, si tienen vínculos directos, que ser familias directas, ser hijos, ser nietos, ser nuera, ser yerno, siempre hay sentimientos de culpa, siempre hay sentimientos de rabia, siempre hay sentimientos de enojo, y es normal tener esos sentimientos, y es normal que los tengan que sacar, pero también hay que saber cuándo y en qué momento, porque también está nuestro enfermo, nuestro paciente dependiente, por llamarlo de una manera. Es importante saber que esos sentimientos son buenos porque el trabajo que se realiza es agotador, es muy desgastante, y es normal tener esa rabia, tener el enojo de no saber entender, porque tal vez también nuestros pacientes dependientes o que necesitan del cuidado también expresen su enojo, también se enojan, también hacen rabietas, se niegan, y es el punto en que en esos sentimientos como cuidadores no estoy haciendo bien mi trabajo, no lleno totalmente a mi familiar, no me siento capaz, me siento cansado, me siento agotado, me siento triste, me siento con rabia porque ya no saben qué hacer y se sienten en esa cuestión de desesperación, y es normal. Para ello también es importante les voy a dar algunas recomendaciones que les pueden servir a los cuidadores para tener una parte de apoyo para controlar o manejar bien sus emociones. Sé que es muy difícil, pero cuando tengan algún sentimiento de tristeza, de culpa, razonen o piensen cuál es el momento específico que lo están teniendo. Tal vez fue en una situación en que tuvo una rabieta a su propio paciente, o tal vez fue un sentimiento más de regresar el pasado, de tener situaciones de si hubiera estado mejor, si hubiera llevado al doctor, si hubiera estado más al pendiente de él, tal vez esta situación no la estuviéramos pasando. Es importante tener en ese momento de enojo, de culpa, de rabia, del sentimiento que más nos atormenta en ese momento, tomarse un respiro, tener una pausa, eso es muy importante, dejar las cosas que estén haciendo y respirar. Eso es muy importante para tener calma, ¿ok? Tener paz y poder continuar con sus actividades. Otro aspecto muy importante es también tener redes de apoyo que son, ya sea la familia, vecinos, amigos, tener un rol, un espacio para ustedes mismos, para tener tiempo para sus hijos, tiempo para sus esposos, tiempo para sus esposas, tiempo para respirar. Y para ello es importante que si tienen más familiares, amigos, vecinos o incluso de un apoyo profesional, es importante que lo tomen en cuenta, porque pueden tener esos
tiempos para ustedes, roles entre familias, en cuidar de, yo cuido de tal hora a tal hora, de tal día, etc. Sé que el cuidado cada quien lo lleva, pero también es fundamental tener tiempos, horarios para nuestro paciente. Por ejemplo, horarios de baño, horarios de desayuno, horarios de comida, etc. Tener ya un calendario específico, que esos horarios ya sean fijos. ¿Para qué? Para que se tenga un mayor control del cuidado, y también como cuidador tener tiempos para que no se desfase de sus horarios y poder dar o tener algún tipo de relajación, un tiempo interactivo, un tiempo en que alguien o un profesional llegue a apoyarlos. Es importante tener esas redes de apoyo. Tal vez si no se tenga el sustento económico, tal vez con un amigo que más confianza le tengan, con un vecino, si no tienen mucha familia, si no tienen apoyo, o si lo tienen y tienen familia, basarse en ellos. Todos necesitamos de todos, y para quitar esa sobrecarga, ¿ok?, del cuidado. También es importante tener en cuenta establecer algunos objetivos realistas en cuanto a la mejoría o deterioro de la persona que se está cuidando. El cuidado puede ser extremo, ya sea totalmente permanente en todas las actividades, o solamente puede ser un cuidado parcial. Es importante también que como cuidadores dejemos, si todavía tienen esa habilidad nuestras personas dependientes, de hacer, no sé, el simple hecho de comer solo, de caminar un poquito, hacerlos que ellos lo hagan, no limitarlos, no tener más cuidados de los que ya tienen, porque hay personas que pueden aún, por ejemplo, hablando del baño, aún bañarse solos, tallarse su cabeza, tallarse su cuerpo, pero solamente con la asistencia de mirarlos, observarlos, dirigirlos, no tener esa sobreprotección del paciente, de yo le doy de comer, yo lo limito a que no se talle la cabeza, yo lo limito a que no se talle el cuerpo. Eso es una manera también de se sobrecarguen de los cuidados, es apoyarse del adulto mayor o de la persona dependiente. En este caso también es importante, si la persona es totalmente dependiente y no puede hacer algunas actividades básicas, entonces apoyarse de una persona, o tener, como les decía, tiempos en los horarios del baño, a lo mejor 3 veces a la semana. Hay personas que les gusta bañarse diario, pero si no hay quien los apoye, mejor no se expongan, porque también puede ser peligroso para su paciente. Pero eso ya es otra indicación, y espero después compartirles un tema más allegado, o me pueden contactar sin problema para darles algunos consejos, algunos tips, con confianza se los puedo dar. Dentro de los riesgos que torna el cuidador, son 4 puntos muy específicos. En ellos puede recurrir, anteriormente ya se los había mencionado, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, pero aquí se incluye otro problemita, otro riesgo, que es el área económica laboral. En el riesgo físico, muchos cuidadores son personas que tienen enfermedades crónicas, son personas ya, algunos pueden llegar a ser adultas, el cónyuge, si en este caso de un adulto mayor, también tiene sus propias enfermedades. En casos de hijos o papás, el desgaste físico puede ser abundante. Hablando en temas generales, eso es muy importante, también puede ser un riesgo total. Por eso les comentaba, debe de estar de la mano también con su médico. Eso es muy importante. En ocasiones me ha tocado ver a familiares, cuidadores, quienes solo tienen la atención médica el paciente. Pero cuando llega a fallecer la persona dependiente, empiezan a tener ya problemas de salud. Pero en ese aspecto es algo inexplicable, por decirlo así, porque es algo que ellos mismos bloquean su propio estatus
físico, sus padecimientos, ellos lo bloquean, los dejan a un lado por seguir cuidando a su familia. Y estos riesgos siguen en aumento, por decirlo así. Sus padecimientos llegan, ya sea, pueden ir recurriendo conforme se va haciendo el cuidado o después de haber cuidado a su pacientito. En el aspecto de riesgo personal, en un porcentaje de un 85%, la mayor parte de cuidadores son mujeres. Entonces, en el aspecto personal, ya sea las mujeres pueden tener un trabajo, ser profesionales, ser amas de casa, ser solteras o tener hijos, tener una familia, pero todas ellas con diferentes rumbos llegan a tener un riesgo personal. ¿Por qué? Llegan a perder el empleo, llegan a divorciarse, a ya no ver a los hijos, a tener ya no tener un espacio para ellas mismas, para un apoyo social, una interacción, o ir al cine, ir a hacer ejercicio, lo dejan a un lado. Y ese es uno de los riesgos que hace que los cuidadores tornen un tanto difícil el cuidado. Otro riesgo es el riesgo psicológico, como ya les había mencionado, en el tema en el aspecto de que sean pacientes directos, lazos directos, como ya sea los sentimientos, tristeza, estrés, depresión, ansiedad, etc. Todo eso se desglosa, ese es otro de los riesgos y uno de las bombitas que pueden ser muy complicadas para nuestro cuidador. Tomen en cuenta, he estado haciendo mucho énfasis en que no por ser un cuidador va a tener la vida perfecta, sino que hay muchas áreas que se ven afectadas. En el riesgo número 4, que es el riesgo económico o laboral. Como les decía, hay personas que se dedican a trabajar, pero también lo que implica el cuidado de un paciente son gastos médicos, gastos de algunos instrumentos de prótesis, etcétera, para el cuidado del paciente, medicamentos, transporte, son desgastes, aunque uno en ocasiones muchas personas llegan a decir lo vale. Sí, lo vale muchísimo, pero en ese lo vale también hay sacrificios que hace el mismo cuidador. Hay que tener muchísimo cuidado, por eso les decía, hay que tener redes de apoyo. Si se tienen familias, si se tienen amigos, si se tienen vecinos con quien apoyarse, háganlo, no lo duden. No duden en hablarlo, en decirlo. Es muy importante tener esas bases de apoyo. Por otro lado, aunando todos estos 4 puntos, podemos llegar a un punto de tener un síndrome de agotamiento, también conocido como el síndrome de burnout. Por eso es importante y por eso es tanto énfasis en tener esos lazos o cuidados, ya sea con profesionales, con redes sociales, cuidando su persona. Para llegar a un síndrome de agotamiento se debe de llevar ya un tiempo muy prolongado de ser cuidador, de tener estas actividades cotidianas, el dejar a un lado familia, o dejar a un lado hijos, dejar a un lado trabajo, dejar a un lado, etc. Ya es una bomba de actividades encima para un solo cuidador. Para ello las más, se puede decir, los puntos que aceleran este proceso es la exposición gradual del desgaste, la modificación de nuestros tiempos, el desgaste de tener que dejar nuestro trabajo, de cuidar a nuestro familiar, de asistirlo, de tener los tiempos, de llevarlo al médico, de traerlo, etc. Todo eso es una sobrecarga y que no se tengan redes de apoyo, que esa persona solamente sea la cuidadora primaria. Dentro de los síntomas observados en cuidadores o cuidadoras siempre se están
enfocados en lo que son los estados físicos, que es fatiga, problemas del sueño, dolores de cabeza, cansancio, impotencia, problemas gastrointestinales, que eso es muy importante. La gran parte de nuestros cuidadores llegan a tener problemas gastrointestinales. En los aspectos emocionales puede llegar a haber, les mencionaba, irritabilidad, ansiedad, depresión, desespero, etc. En el aspecto conductual, algunos cuidadores llegan a ser agresivos, llegan a tener una actitud defensiva, llegan a ser en ocasiones tener actos de cinismo. Algunos han llegado a tener abuso de sustancias o medicamentos. En este aspecto puede ser medicamentos para dormir, entre otros. Pueden llegar a ser hasta drogas, pero es dependiendo ya también del desgaste de nuestro cuidador. En el aspecto de relacionados con los olvidos frecuentes, al realizar actividades muy sencillas, también en falta de rendimiento, en ya no quererse levantar por las mañanas, el desgaste físico, todo esto es lo que nos va englobando a unos síntomas de síndrome de Burnout, pero es importante siempre manejarlo con un especialista, ya sea un psicólogo, para mencionar y no para menos, con gerontólogos, que también podrán ser de apoyo profesional para ustedes y para el cuidador. Como les decía, en los aspectos también interpersonales, en comunicación, falta de concentración, aislamiento, también eso es muy importante. Los que sean cuidadores, autodiagnostíquense. Los que no y tengan conocimiento de alguna persona que sea cuidador, también obsérvenla y no la juzguen. Si llegan a haber actitudes agresivas, actitudes de recelo, de cinismo, no los juzguen. Llevan un tiempo prolongado de cuidado. Todos llevan una etapa muy diferente y es desgastante, compréndanlos, pero también bríndenles apoyo ya sea con su tiempo, apoyo cuidando, apoyo a que ellos hagan otras actividades que se puedan despejar. Estos son algunos de los síntomas del síndrome de Burnout, pero también es importante, como les mencionaba, tener mucha observación o autodiagnóstico con los que ya son cuidadores, para poder tener una mejor detección de un síndrome de agotamiento. Ya esto es el último paso de todos estos puntos que les he mencionado. Ya este es el último paso, ya es una bomba, ya es el colapso del cuidador, pero no hay que llegar a eso. Si podemos prevenirlo, qué mejor. Si podemos apoyar a nuestro cuidador o a la persona que esté fungiendo este rol de cuidador, apoyarlo. No dejemos que este colapso sea ya hasta el final, ya hasta que no puedan consigo mismo. Apoyémoslo, seamos considerados. Es importante también saber cuándo solicitar apoyo o ayuda profesional. Es muy importante. En este aspecto, relacionado con los puntos anteriores, es la conjunción de cada uno de ellos. En la dificultad, de la manera leve, por decirlo así, desglosado de manera leve, dificultad para levantarse, cansancio persistente, tal vez algunos no tengan la conciliación del sueño, dolores de cabeza, etc. Cuando es en el aspecto moderado, es cuando ya existe un distanciamiento con la misma familia o con el mismo con el mismo paciente cuidado. Tener irritabilidad, fatiga, aburrimiento. En el aspecto más grave, por decirlo así, ya es cuando existe un abuso de psicofármacos, abuso de drogas, violencia, cinismo, etc. En esos tres aspectos, leve, moderado y graves, debemos saber en cuándo actuar. Una de las recomendaciones que yo les pudiera hacer es que hagan uso de sus redes de apoyo, sus redes sociales, que hablen, que es válido que sientan todos estos sentimientos, es válido. No son malos cuidadores por sentir enojo, sentir irritabilidad, no son malos. Es ya un punto de alerta en que deben abrir los ojos y pedir ayuda.
no se cansen. Tal vez en algunos aspectos podemos llegar a ser orgullosos. ¿De para qué le pido apoyo? ¿Por qué esto? ¿Por qué él nunca la vio? Él nunca lo vio, etcétera. Piensen primero en su persona. Lo más importante aquí son el cuidador y el paciente. A esto se desglosa o se deriva si hay ya hay redes de apoyo, hay un cuidador primario y hay cuidador secundario. El secundario ya puede ser una persona de nuestra misma familia o una persona profesional. Ahora que estamos viviendo en tiempos de pandemia, que el encierro, que los pacientes que hayan sido cuidados y el cuidador haya permanecido totalmente en encierro con la persona cuidada, es una bomba. Y es muy importante que pidan apoyo profesional. Les comentaba, ya puede ser psicológico, médico, gerontológico. Búsquenlo por favor, piensen en ustedes y también esto les va a ayudar para que puedan darle una mejor atención a su paciente, a su enfermito. Es muy importante, no lo dejen a un lado. Me pongo a sus órdenes, pueden contactarme con toda confianza, podré darles información, tips, etcétera, como ya se los había mencionado. Espero que les haya servido este tema, es un tema muy extenso, quise darles nada más una probadita, algo muy superficial, pero a la vez que les llene. ¿Ok? Gracias.